Bueno, les he traído unas presentaciones respecto a este tema del cambio climático y monitoreo de calidad del aire, por cuanto se considera que es uno de los problemas más relevantes hoy por hoy en cuanto a los problemas ambientales que tiene el mundo globalmente. Siguiente. Vamos a hacer una introducción respecto a este tema. Nos vamos a referir al cambio climático como un fenómeno que ha surgido como consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Para nadie no es un secreto de que ya las emisiones constantes, ¿no? Debido a que se quema bastante combustible fósil, ¿no? Las emisiones de las grandes centrales térmicas, etcétera, ha generado un exceso en las emisiones de lo que es el anhídrido carbónico. Entonces, esto sin duda ha creado un problema, ¿no? A nivel atmosférico, de tal manera de que ha habido un desequilibrio prácticamente a lo que es el efecto invernadero, ¿no? Ustedes bien saben que el efecto invernadero es un proceso natural, correcto, que retiene, digamos, o conserva una temperatura promedio del planeta. Estamos hablando de 15 grados centígrados promedio. Pero cuando existe el desequilibrio, comienzan ya los problemas de tipo climático, ¿no? A ver, por favor. Ahí tenemos un gráfico donde podemos notar ahí al Sol, ¿no? La atmósfera, y fíjense ustedes ahí que los gases cumplen una función, los gases del efecto invernadero, los gases GI que se conocen, ¿no? Que son principalmente el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso y otros compuestos orgánicos halogenados también. Entonces, cuando sucede que hay demasiada emisión, digamos, de gases GI en la atmósfera, entonces estos gases retienen en mayor grado la temperatura y por ende se llega a calentar, porque se dice el plano. Pero ¿cuáles son los efectos? ¿Correcto? Porque una cosa es la causa, pero hay que ver cuáles son los efectos que a nosotros nos repercute sobre el mundo en general. Estos cambios en el clima tendrán un fuerte impacto sobre la seguridad alimentaria, sustento, crecimiento económico. Miren, ¿eh? Todo lo que repercute el tema del calentamiento global, del cambio climático. Tenemos una fotografía aquí de Piura, el problema del fenómeno del Niño, ¿no? Que se sucedió ya hace varios años. Conocemos los efectos que ha tenido. Siguiente. Y aquí podemos tener en las imágenes, ¿no? Todo lo que ocasiona estos desajustes en el clima. El 60% de los servicios de los ecosistemas que permiten la vida sobre la Tierra, el agua dulce, la pesca, la regulación del aire, del agua y el clima, están siendo degradados. O sea, es un problema serio, ¿correcto? Es un problema serio que merece la atención. Es por ello que nosotros, bueno, a nivel mundial, se trata de ser incisivos en que se tiene que integrar este tema del cambio climático en las políticas de los gobiernos locales, regionales, nacionales, ¿sí? Es importante. Ahora, la pregunta de rigor: ¿quiénes son los principales, por decirlo así, causantes de este problema? ¿No? ¿Quiénes? Obviamente los países industrializados, ¿no? Porque ellos son los que generan mayor cantidad de emisiones. Tenemos acá a Estados Unidos, Europa y China, hoy por hoy, es una gran potencia
generan el 70% del calentamiento a nivel del planeta. Pero, ¿y qué pasa con nuestro país? Miren, Perú contribuye en un 0,1%. Muchos dirán, pues casi nada, ¿correcto? Casi nada, lo que comparado a este porcentaje que, digamos, contribuyen estos países industrializados. Pero ojo acá, he aquí lo importante, miren, y somos el tercer país más vulnerable. O sea, somos los que menos, vamos a decir, causamos el problema, pero somos los más vulnerables, el tercer país más vulnerable del mundo. ¿Sí? La situación del país. ¿A qué se debe esta vulnerabilidad, ¿no?, del cambio climático? Como aquí el planeta es uno, ¿verdad?, todas estas emisiones, bueno, que se reparten a través de toda la atmósfera del planeta, le ocasionan problemas serios a nuestro país, por cuanto nuestro país, bueno, es una realidad que no, nosotros todavía estamos en proceso de desarrollo. Tenemos acá principalmente la incipiente capacidad de respuesta frente a eventos extremos, limitados recursos, escasa información y conocimiento del problema. Adicionalmente, se adiciona a esto la pobreza, ¿no? Ese es otro problema. Y la gran biodiversidad, esa riqueza que tenemos nosotros, también, de manera, o sea, de alguna manera también se convierte, se ve afectada, ¿no? Hacen compleja una planificación. Ustedes saben que nuestro país es muy complejo, costa, sierra y selva, ¿sí?, microclimas, a nivel de tierra no tenemos cuantos microclimas. Entonces todo esto se ve afectado por estos problemas. ¿Sí? Bueno, nuevamente estamos reiterando acá que el país es vulnerable, tenemos microclimas y la mayoría de la población peruana, ¿no?, desde Tumbes, bueno, la costa peruana, desde Tumbes, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Piura muchísimos años. Igual, la mayor parte de la población se dedica a actividades de pesca, agricultura, ¿sí? Nosotros en Tanta es una ciudad, bueno, mayormente comercial, ¿sí?, pero hay ciudades en donde digamos, la actividad más importante viene a ser la agricultura, la pesquería, ¿no? Bien. Aquí vemos otra de digamos, las razones es que la baja capacidad de adaptación debido a bajos niveles de recursos financieros, humanos, tecnológicos, ojo acá, tecnológicos también, ¿no? Ahora vamos a hablar más adelante cuando hablemos del monitoreo de la calidad de aire, cómo estamos trabajando en medio pandemia. Siguiente, por favor. Aquí tratamos de representar, vamos a decir, cuáles son los efectos más conocidos, ¿no?, y cómo esto impacta a las zonas de mayor pobreza. Tenemos aquí por aluvión, por inundación, huaicos, deslizamientos mayores. Estos son los efectos inmediatos que se notan cuando sucede, porque tenemos este problema del cambio climático. Los impactos, los recursos hídricos. Todos sabemos de que vivimos en una ciudad donde tenemos problemas serios con el agua, ¿correcto? El agua, para nosotros, es un tema crítico. Entonces, el efecto del cambio climático también afecta gravemente a los recursos hídricos. Afecta. Porque para todos conocen también el tema del deshielo de los glaciares, ¿sí? Eso ha disminuido nuestro stock glacial, que se llama, ¿no?, nuestras reservas. Igual,
el efecto de la salud humana, nuestra biodiversidad también, van desapareciendo muchas especies, ¿no? Tanto en flora y fauna, la biodiversidad. Ese es otro impacto serio, por ello que principalmente los técnicos, los biólogos que se hacen estudios en cuanto a flora y fauna, precisamente para conocer cuál es el impacto sobre la biodiversidad y qué acciones se tienen que tomar al respecto. Agricultura, como ya lo hemos repetido, y los tiempos severos, ¿no? Las heladas extremas, ¿no? Esos veranos que prácticamente hoy creo que es algo muy normal para el uso del bloqueador, ¿no? Entonces es una cosa muy natural ya, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea, eso pasa porque ya la situación, estamos en una situación crítica. Bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, no había, creo, mucho esto de los bloqueadores, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, no había. Pero hoy por hoy el bloqueador es común. Es como comprar, qué sé yo, una pasta dental, algo así. Uno tiene que salir, si es solcito, tiene que echarse el bloqueador, obligado. Entonces, sin darnos cuenta, estamos viviendo un serio problema. Perú tiene el 5% de agua dulce del mundo, lo cual proviene de los glaciares. Lo que les decía, ¿no? Con este aumento de la temperatura, estamos hablando de un aumento más o menos de 2 grados centígrados, y el promedio que les decía yo de 15 grados que debe tener la atmósfera en promedio, 2 grados centígrados. Ese aumento de la temperatura de la atmósfera hace de que los glaciares, ¿correcto? El hielo, vamos a decirlo así, de forma sencilla, se derrita, ¿no? Se va perdiendo ya esa área coberturada por los glaciares, de tal manera de que nuestra reserva también glacial va disminuyendo, ¿sí? La capacidad que tenemos actual de nuestros glaciares es de 43.000 millones de metros cúbicos, eso es en el 2007. En el 2017 la situación va a ser más crítica, ¿no? 25.000. Siguiente. Los glaciares tropicales, igual. Fíjense, en las noticias uno puede también, lo vemos a través de los medios, de cómo está nuestra cordillera, ¿no? Nuestros glaciares, los deshielos. Se ha perdido un equivalente de consumo de Lima en 10 años. Mira, esta es una comparación para tener una idea, que en los últimos 25 años se ha perdido un equivalente en agua, lo que consume Lima en 10 años. Miren la cantidad de agua. Porque estos deshielos, ¿sí? ¿A dónde van? Los océanos, ¿cierto? Y por ende el nivel del agua también va a aumentar, ¿correcto? Entonces eso es un efecto que se conoce a nivel global, ¿no? A ver, sí. Bueno, en el tema de la agricultura, como les decía, este efecto el cambio climático, vamos a decir, le afecta, le decía yo, a la agricultura gravemente. Existe una variedad de productos que se ven afectados. Miren, acá tenemos el maíz, la papa, principalmente el arroz, el trigo, los más recurrentes. Toda esta información, yo voy a coordinar para que también me dejen sus correos para pasarles. Hay más información al respecto, pero ahora tenemos la facilidad de Internet. En el Internet, ustedes entran a la página del MINAM, ¿no? En la página del MINAM, ustedes van a encontrar temáticas. Dentro de esas temáticas está lo que es el cambio climático, calidad de aire, agua, suelo. Y ahí van a encontrar una gran información que va a ser muy valiosa para ustedes, para sus trabajos.
Muy bien. Igual, la parte total de longitud. Fíjense que esto va en descenso, ¿no? Pero, ¿quién está más afectado acá? La papa. 6 cultivos, los que reportan mayor superficie tardía por eventos climáticos. Tenemos la papa, tenemos el maíz, ¿no? El arroz también, el plátano. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como país? Porque estamos diciendo de que no tenemos capacidad, no hay mucha solvencia, y es más, los países que están, los principales países responsables de este problema son grandes potencias. ¿Qué nos toca a nosotros como Perú hacer al respecto? ¿No? Entonces nosotros hablamos de adaptarnos al cambio, porque no lo podemos cambiar, ¿no? Obviamente que hay medidas de coeficiencia, hay temas de coeficiencia que se manejan, ¿no? ¿Verdad? Que no debemos usar, reducir al mínimo, eso hay que hacerlo, ¿no? Los temas de coeficiencia, reducir al mínimo las emisiones, todos esos controles, pero eso no va a solucionar el problema, porque como han visto ustedes anteriormente, el problema principalmente lo ocasionan los países industrializados, ¿sí? Y esos países reducirán en alguna medida de repente sus emisiones, pero van a seguir siendo importantes. Esos problemas van a seguir creciendo, por decirlo así. Y por ello nosotros tenemos que adaptarnos, en Perú, como país. Nuestros esfuerzos deben estar encaminados en eso, todo lo que es gestión de riesgo, por allí, asegurar, adaptarnos al cambio climático, asegurar fuentes de seguridad alimentaria y energética. Hay que asegurar la disponibilidad de agua también, hay que hacer obras para tener disponibilidad, ¿no? De embalses, represas, obras encaminadas a tener mayor disposición de agua. Adaptándonos, lograremos desarrollarnos limpiamente en beneficio de la salud y la economía de la población. Cuando hablamos de economía, este es un tema serio. Ustedes saben cuánto retrocede una ciudad cuando es, digamos, sufre las consecuencias de un fenómeno, por el caso del norte, el fenómeno del Niño, ¿no? El retroceso es tremendo. Entonces, pero si nosotros nos adaptamos a este cambio y nos preparamos para estos eventos que puedan suceder, entonces yo creo que vamos a minimizar, ¿no? esos impactos. Se ha creado el Ministerio del Ambiente, todos ustedes lo conocen. El Perú está suscrito a una convención marco también, se ha firmado protocolos, ya se está elaborando, se está trabajando. Yo les voy a agradecer que entren a la página del MINAM, se van a informar muchísimo sobre qué está haciendo el país, qué está haciendo el Perú al respecto, ¿no? y qué grandes avances se está desarrollando últimamente. Igual, la primera comunicación de las Naciones Unidas, en mayo del 2001, ya se ha presentado un primer inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Ojo que cuando hablamos de gases de efecto invernadero estamos hablando, les hemos dicho, principalmente de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que ustedes lo conocen así también, ¿sí? Óxido nitroso también, ¿verdad? Metano, gases de efecto invernadero y otros HFC, bueno, otros compuestos orgánicos alfaenados. Estrategias, hay estrategias que se están trabajando también a nivel nacional. Siguiente. El proyecto regional andino también se ha creado para apoyar esfuerzos regionales. Ya se ha creado la ley de eficiencia energética también para el uso y promoción del uso eficiente de energía, hablamos de energía alternativa, energía eólica, ¿no? Se está apoyando bastante con esta ley a la promoción del uso de ese tipo de energía.
Sí. Bueno, eso nos toca a nosotros trabajar en el tema del efecto de el monitoreo de la calidad de aire. Bueno, una cosa es el cambio climático, ¿sí? Que ese es un problema global, el calentamiento de la atmósfera, que le decía, y otra cosa muy distinta es la contaminación de aire por otro tipo de sustancias, de emisiones, ¿no? Que puedan, digamos, emitir algún tipo de industria, ¿no? Entonces, veamos acá, la contaminación de aire se define como la presencia de materiales indeseables en el aire, que en cantidades lo suficientemente grandes pueden dañar la salud humana, la vegetación, los bienes humanos y por ende la salud también. Entonces, siguiente, esos efectos tóxicos, obviamente, para nadie es un secreto quienes han ido a hilo, alguna vez, hace algunos años, se sentía un olor fuerte, ¿sí? De las emisiones que botaba la compañía, ¿no? La minera, la planta, igual, el mismo problema sucede en Chimbote, muchas mejoras en Chimbote, ¿no? Las emisiones. Entra a tallar el tema del monitoreo. Entonces, el monitoreo está destinado a seguir la evolución de un parámetro durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, yo quiero monitorear, se me ocurre, óxido nitroso. Entonces hago un plan, un programa para monitorear el óxido nitroso en 5 años. ¿Correcto? Se diseña, se elabora, se configura su metodología y todo, y yo voy a establecer cuadros, voy a establecer curvas que me van a permitir ver cuál es el comportamiento de la concentración del óxido nitroso en el tiempo. ¿Sí? En ingeniería ambiental ustedes manejan bastante, ¿no? Las curvas, los cuadros. En un sentido más restrictivo se aplica a la medida regular de los niveles de contaminación. Bien, a nivel nacional, bueno, la importancia del aire. Bueno, esto es conocido por todos ustedes, qué importante es el aire para la salud, ¿no? O sea, hay que partir de acá, ¿no? Esto motiva a que a veces se tenga que hacer todo tipo de esfuerzos, todo tipo de trabajos orientados a mantener, o por lo menos a tener una cierta calidad de aire. Esto es lo que motiva, la salud está primero. Porque a raíz a veces de esas emisiones podemos tener problemas pulmonares. Siguiente. Aquí, como ejemplo nada más, hay otros problemas también, efectos respiratorios, efectos cardiovasculares, que ocasionan las emisiones de gas. Este es un diagrama de flujo en donde podemos notar acá cuál es el papel que cumple un monitoreo en lo que respecta a la calidad de aire. Aquí, fíjense en este diagrama, tenemos aquí las fuentes de emisión, las emisiones contaminantes, ¿no? En esta corriente de salida nosotros, a través de un monitoreo, podemos saber qué está pasando acá, hacemos un análisis cualitativo, cuantitativo, ¿no? de las concentraciones, de los parámetros que pretendemos evaluar, hacemos la evaluación, el análisis y luego vamos a las acciones de prevención y control, ¿no? O retroalimentamos, por decirlo así. Retroalimentamos. Bien, fíjense, en el pasado, 1967, miren, el contraste que hay al 2006 respecto a la tecnología. O sea, la tecnología es un aliado para nosotros. Anteriormente, bueno, para hacer, digamos, una evaluación, simplemente se tenían depósitos donde el polvo que se colectaba, un colector, ¿no? Se depositaba y luego se retiraba esto y se hacía los análisis, ¿no? Se hacía el análisis por separado. Hoy por hoy no.
ya tenemos monitores de tipo automático, estaciones de monitoreo. Y las estaciones de monitoreo siguiente, los contaminantes, principalmente cuando hablamos de contaminantes, criterio de aire, entonces nos referimos principalmente al monóxido de carbono, ¿no?, a los óxidos de nitrógeno, de azufre, el O3 también, los materiales particulados, plomo, y en el país también se está considerando el sulfuro de hidrógeno. Todo esto está contemplado dentro de los ECAS para la calidad ambiental del aire, ¿no? Estos reglamentos, el reglamento de los estándares nacionales, los ECAS para el aire, ¿no?, están, también ustedes lo pueden ver en la página de INAM, ¿sí? Ahí van a ver ustedes toda la descripción. Esto lo he extraído precisamente de la página de INAM, la descripción de los ECAS. ¿Qué estándares primarios? Los estándares primarios de calidad de aire que considera nuestro país, ojo que esto no es igual en todos los países. Por ejemplo, en México el sulfuro de hidrógeno no está considerado, pero en nuestro país sí está incluido. Pero ahí lo van a ver ustedes. Regresamos. Aquí van a notar ustedes cuáles son los parámetros ya que son criterios, por decirlo así, para evaluar la calidad de aire, que es el dióxido de azufre, material particulado, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno. El ozono y el plomo y el hidrógeno, que les mencioné igualmente. ¿Cómo se clasifican los métodos de medición? Me interesa, bueno, en este momento a mí me interesa mostrarles, a efectos de que quede claro este tema de cómo hemos pasado de los métodos discontinuos a los métodos continuos. Los métodos discontinuos, que en realidad son métodos pasivos, como les decía, hicimos la comparación ahí de 1967 al 2004, ¿cierto? Cómo ha evolucionado la tecnología. Hoy por hoy tenemos los métodos continuos o automáticos, ¿no?, que consiste en todas unas estaciones que están implementadas como analizadores de gases, ¿no? Son equipos finos que tienen todo un sistema tan integrado, tienen su data logger, todo eso está, maneja todo un software, remite, genera cuadros. Eso es lo que hoy tenemos, los métodos continuos o automáticos. Pero para instalar esos métodos, digamos, esos equipos, no es tan simple. Primeramente, aquí hay una inversión importante. Estos equipos son caros. Estos analizadores de aire son más caros que en el caso de agua, que en el caso de suelo, muchísimo más caros. Y por ello, se requiere mínimamente, ¿no?, para seleccionar los puntos donde vamos a ubicar estas estaciones, 4 cosas. El acceso, problemas de seguridad, su infraestructura y obstáculos. 4 cosas. Siguiente. El acceso, debido a que, bueno, hay que hacer visitas regulares para hacer las inspecciones, para el mantenimiento, calibración, ¿no?, dónde van a estar ubicados esos equipos. Siguiente. Este problema también de la seguridad, ¿no?, porque esas estaciones se colocan en puntos estratégicos donde tiene que haber un personal ahí, obligado, permanente, y hay que tener cuidado, como les digo, son equipos caros. Si no hay la seguridad debida, ¿qué va a pasar? Simplemente los amigos del ojeno se lo van a llevar, ¿no? Siguiente. La infraestructura, una infraestructura mínima también, y un servicio de telefonía para el envío de datos, que es internet. Obstáculos, siguiente, igual, como decía. Siguiente, les quiero mostrar acá unos equipos. Esta es una estación fija de monitoreo de aire, ¿correcto? Ya está instalada,
hay un personal aquí que trabaja, que le hace el mantenimiento preventivo, correctivo a estos equipos, informa, reporta, hay un personal ahí, siempre. Y esta es otra estación móvil. Nosotros como, bueno, el gobierno regional, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, en su proyecto de mejoramiento de la información ambiental, estamos encaminados también a adquirir una caseta o una estación móvil, ¿no?, para lo que es análisis de aire. Tiene su ventaja, la gran ventaja de que lo podemos trasladar, ¿sí? Podemos trasladar, porque no podemos dar, o sea, que como le digo, esto es carísimo, no podemos de repente instalarlo en un solo sitio, porque luego nos ocasiona, tendríamos que tener mayores recursos económicos para tener varias estaciones. En cambio, una estación móvil nos permite hacer análisis en diversos puntos, ¿no?, de acuerdo a todo un plan, obviamente, ¿no?, de muestreo. Bueno, he querido acá de alguna manera aportarles este tema del cambio climático, que para mí considero que es relevante que ustedes lo atiendan, le den la importancia, busquen información y no duden en comunicarse también con sus docentes de Tierra del Sol, ¿no?, para que les proporcionen información que de repente desde nuestro sitio como gobierno regional les podemos proporcionar. Les agradezco su atención. Muy buenas tardes.